Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arico Pizarro y hace unos días hubo una exposición de micros y buses del grupo Malafama y aquí muestro un poco de lo que fue ese día. No grabé todo, fui a disfrutar, a pasarlo bien, a compartir con gente querida que también tiene esta misma pasión y fue muy bonito poder compartir con todos, así que esto es mi versión, espero que la disfruten mucho. Dentro de buses notables, aunque todos eran muy geniales, había dos unidades extra en Santiago. Estos buses fueron rematados y se salvaron del desarme. Para quienes no sepan, ya hay más de 100 buses que han sido desarmados. Solo se han salvado unos pocos. Palma, dando la vuelta. Me había preguntado también cómo estáis bailando. Una de las máquinas más notables es esta unidad de Metrobús. No pude ver a David, que comanda este proyecto, pero está en un episodio de Dando en Micro que todavía no publico. Conocerán a David cuando muestre el 109. Hay harta gente joven que está restaurando buses. En lo patrimonial es muy bonito poder ver el rescate de estos buses. Y ojalá pueda existir un museo del tema alguna vez. Por ahora, lo más cercano son estas exposiciones. Los Metrobús eran servicios, son servicios, todavía existen, son servicios que acercan al metro con sectores rurales y residenciales, como serían hoy en día los buses locales o alimentadores de Transantiago. Antes de Transantiago, el transporte público tenía micros amarillas, buses amarillos. Recordar que aquí le decimos micros a los buses urbanos. Tal como en muchas ciudades de Latinoamérica, los buses tenían personalizaciones hechas por el conductor, en un sistema mucho más informal, pero tenía el aspecto o la gracia de apropiación cultural del medio de transporte, algo que todavía persiste en Argentina, por ejemplo, con el fileteado de los buses. El evento fue muy bonito, recalco que pude ver a mucha gente que no veía hace mucho tiempo, también otras personas que no conocía acudieron a saludarme, fue bonito poder compartir con todos. Agradezco mucho la buena onda, es una bocanada de aire fresco poder compartir con gente que ama esto, que habla el mismo lenguaje y gente con la que uno tiene muchas anécdotas. Por ejemplo, del bus Bellor Regalona, hace unos años pude entrevistar a Ariel Torres, conocí su historia y ese bus tiene un reportaje en el canal. Este otro bus Metalpar Petroway llamado Amor Eterno, porque los buses tienen nombre, estos buses tienen nombre, antes se llamaba Niño Bonito. Yo conozco a Diego, al dueño de este bus desde el colegio, él siempre dibujaba micros amarillas, tiene un talento maravilloso para eso. Creció en el ambiente, hoy es conductor de bus y dentro de sus pasiones logró rescatar este bus, lo restauró, lo dejó bonito y es la micro que él dibujaba. Entonces claro, ver un bus de estos es algo bonito y nostálgico, pero cuando conoces esas historias, todo el esfuerzo y el amor que hay detrás de estas restauraciones, es algo muy emocionante y gratificante. Y lo mismo que ver este bus y otros buses en el Día del Patrimonio, es algo muy bonito. En la expo se me acercó Danilo y me preguntó si tenía libros conmigo y me compró un libro de Benita Elegancia. Yo siempre tengo un par de libros conmigo en caso de cualquier cosa. No está grabado, pero sí nos tomamos algunas fotos y muy agradecido de Danilo por eso. Benita Elegancia es una novela muy afín con esta expo, con este tipo de historias. La historia de Luis y la micro de su familia, apodada Benita Elegancia, cómo vivieron los tiempos de las micros amarillas, del Transantiago, toda esa etapa y procesos sociales. Historias como la de Ariel, la de Diego y la de otras personas que han restaurado micros, es parte de lo que vive Luis, que es el protagonista. Es el reflejo de toda esta gente que ama estas micros y de este ambiente, de este tipo de cosas. Volviendo con la expo, un bus icónico fue este bus Mercedes-Benz de la época anterior. Antes de 1990 los buses de Santiago tenían colores, cada empresa tenía su nombre, vehículos distintivos, algo, insisto, muy afín con el transporte de Buenos Aires. Yo creo que por eso también a mí personalmente me gusta mucho ver el transporte de allá y lo disfruto mucho cuando estoy allá. Este bus también fue restaurado, es una joya. Subirse a estos buses es una máquina del tiempo, todo es distinto. Las terminaciones, los cueros de los asientos, de la carrocería. La gente no alcanzaba a subir al bus y viajaba colgando. Era un país y una ciudad muy diferente de lo que tenemos hoy en día.
más sencillo en algunos casos, más precario en otros. Al final, con la historia de transporte no solo se cuenta sobre los vehículos, es sobre cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos acercamos a un lugar o a un sueño, y es un reflejo claro de cómo es un tiempo determinado. Entonces, más que una máquina o más que un vehículo, es el reflejo del tiempo. Por mientras, sigan disfrutando, siéntanse como que estuvieran aquí por un ratito. No fui por mucho tiempo, así que no grabé todos los buses que hubiese querido y tampoco con tanto detalle, pero disfruté mucho y creo que eso es importante. Disfrutar, compartir, ser feliz y aprovechar de estar con las personas que les gusta lo mismo que a uno, que compartimos esta linda pasión y que espero que se esté transmitiendo muy bien también. Un abrazo a todos, Dios bendiga y nuevamente muchas gracias por la buena onda y gracias a la gente que organizó esta expo y que llevó sus micros porque se pasó muy bien. Muchas gracias de verdad. Voy a entrar rapidito. Antes no tenía puerta trasera, pues. No, pues sí. Se la habían sacado y ahora se la Qué detalle ese.